Hola, mi nombre es Anderson Ramírez. Si estás viendo este video, seguramente trabajas en un call center o estás buscando la manera de encontrar tu primer trabajo remoto en 2026. Entonces quiero contarte un poco de mi historia para que te sientas identificado y sepas qué camino debes seguir para lograr tu meta este año. Bueno, primero déjame llevarte al 2017. Yo estaba en la universidad y como todo joven universitario estaba buscando trabajo para suplir mis gastos y mis necesidades. Entonces en ese momento yo sabía inglés y el trabajo más fácil que yo podía conseguir era en un call center. Así que decidí enviar hojas de vida, entré a un call center en el 2017 y hasta ahí todo estaba bien. Me pagaban bien, más que el promedio del salario mínimo en ese año y pues yo estaba feliz en mi lugar de trabajo. Pero luego llega la rutina. Tomar el metro, levantarse a las 5 de la mañana, tomar el bus, llegar hasta Itagüí, que era bastante lejos del lugar donde yo vivía en ese momento, y esa rutina se comenzó a hacer muy agotadora para mí. Además, la rutina de trabajo, que es bastante pesada. Tú sabes que sentarse en una silla con una diadema todo el día y vigilar métricas como el AHT, las llamadas de calidad, que no hiciste el call flow o no llevaste la llamada como el supervisor quería que la llevaras, o por qué no estás vendiendo hoy, por qué llega el final del día y solo tienes una venta. Eran infinidad de cosas que te causan un estrés laboral altísimo y que al final del día tú sientes que el esfuerzo que estás haciendo tal vez no es suficiente. Entonces yo ahí empecé a pensar y dije, bueno, yo quiero otro tipo de trabajo donde yo tenga un poco más de libertad, de independencia y sobre todo donde no me demore 2 horas en el tráfico todos los días. Ahí fue donde nació mi necesidad de trabajar remoto. En el momento solo lo veía como una ilusión porque realmente no sabía cómo comenzar, no había mucha información disponible en internet en ese momento. Entonces yo seguí con mi trabajo de call center. Pero un día recuerdo, estaba en el corte de la quincena y estábamos revisando con los compañeros, ay, ¿cuánto te llegó de quincena? Cuando yo reviso mi nómina, veo que me llegan 350.000 pesos. En ese momento yo decidí hablar con mi jefa y yo le digo, lo que pasa es que veo que solo me llegaron 350.000 pesos en la nómina, entonces me gustaría revisar el por qué, si yo cumplí con las métricas y cumplí con las metas de este mes, estaba esperando el bono. Entonces ella me muestra la pantalla y me dice, no, es que las metas este mes aumentaron y tú tenías que vender 19 broadband en ese tiempo que era internet, pero ahora las metas aumentaron a 23. Entonces por ese detalle no cumpliste con las metas, entonces no tienes bonos. Además no cumpliste con la adherencia. La adherencia, para los que no saben, es una métrica que mide, valga la redundancia, cuando tú llegas tarde o cuando tú llegas temprano. Entonces esa quincena de 350.000 pesos yo recuerdo que fue un detonante para mí porque literalmente no me quedó dinero para nada más que pagar el arriendo y los pasajes. Entonces en ese momento yo decidí tomarme las cosas en serio y empecé a investigar un poco más acerca de tener un trabajo remoto. Luego de eso, en la universidad, yo hablo con un profesor, era mi profesor de inglés, y él me dice, me están ofreciendo una oportunidad para trabajar remoto, pues después de yo comentarle el tema, pero era como asistente virtual. Yo no sabía mucho, pero sabía que había trabajado como Sales Representative, y en ese cargo tú haces habilidades de servicio al cliente. Así que él me ayudó a organizar la hoja de vida, habló con la persona encargada y así llegué yo a mi primer trabajo remoto de asistente virtual, que fueron más o menos 6 meses. Yo renuncié al call center un año después, es decir, en el 2018, y en el 2018 empiezo yo a trabajar como asistente virtual en una compañía de Estados Unidos. Ya en esa compañía a mí lo que me tocaba era vender seguros de vida y fue un cambio del cielo a la tierra realmente. Yo ya trabajaba desde mi casa, tenía un horario de medio tiempo, ganaba incluso lo mismo que gané en el call center y yo me sentía bastante feliz. Pero como no todo es color de rosa, yo empiezo a trabajar en agosto del 2018 y para marzo del 2019 ellos deciden quedarse solo con las personas que tienen en oficina, es decir, todas las personas que trabajábamos remoto en ese momento desde otros países fuimos despedidas. Para solventar mis gastos yo empiezo a dar clases de inglés y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué habilidad puedes aprender para empezar a trabajar remoto y que no sea una habilidad donde te toque vender tu tiempo por horas o donde tengas que estar compitiendo con todo el mundo, sino una habilidad donde tú puedas hacer una carrera como tal? Ahí es cuando yo empiezo a evaluar opciones un poco más serias y está la programación, el marketing digital y ser un cloud specialist, que es ciberseguridad. Entonces
yo empiezo con la programación, pero me doy cuenta que me va a tomar mucho tiempo y yo quería tener un cambio inmediato. Y normalmente la mayoría de las personas piensan lo mismo, simplemente estudio algo y consigo un trabajo remoto inmediatamente, y la verdad es que la vida no funciona así. Entonces lo que yo hice fue cambiarme a marketing digital, entré a Coursera y busqué un curso de Meta, que es la certificación en marketing digital, y para ese momento yo tenía una beca de BNP Paribas porque yo tenía una tarjeta de crédito con Bancolombia. Entonces esa certificación en específico era gratuita para mí. Yo empiezo a estudiar en abril, sí, justamente en abril, en Semana Santa recuerdo, y yo estudiaba todos los días. Y esto es una parte muy importante porque mucha gente siente que la disciplina es importante, pero yo realmente, más que disciplina, tenía una obsesión con empezar un trabajo que me diera más libertad y que me pagara mejor. Ya venía del infierno del call center, de contestar 100 llamadas al día, de estar con clientes enojados en la línea, de estar con supervisores, agentes de calidad, de una vida que realmente no me gustaba. Entonces mi obsesión era real, y ese es mi primer consejo. Tú tienes que tomar como obsesión todo lo que te apasiona o la meta que quieres lograr, para que puedas superar esos baches que vas a tener de desmotivación o cuando las cosas no estén saliendo muy bien. La obsesión es lo que te ayuda a lograr lo que quieres. Entonces yo empecé a estudiar en abril y el curso era para terminarse en 6 meses. Yo recuerdo que el curso lo hice en 4 meses. Cuando yo termino el curso a los 4 meses, pues yo digo, bueno, ya tengo inglés, soy inglés B2, ya tengo una habilidad digital certificada por Meta, ya puedo encontrar por fin ese trabajo remoto soñado. Pero tampoco fue así. No sabía nada de LinkedIn, no sabía organizar una hoja de vida. También me tocó pasar por esa curva de aprendizaje. Así que organicé mi hoja de vida y me abrí un perfil de LinkedIn para empezar a enviar hojas de vida. Yo empecé a enviar hojas de vida, pero veía que mis aplicaciones ni siquiera eran tomadas en cuenta, ni siquiera eran consideradas. Y esta es otra verdad. Conseguir un trabajo remoto como junior en marketing digital o en cualquier otra área es muy difícil, porque las empresas normalmente ya buscan personas con experiencia, pero tampoco es imposible. Después de terminar el curso y después de crear mi perfil y ver que no me llamaban de manera exitosa a las entrevistas, lo que hice fue construir un portafolio. Yo empecé a vender cases de celulares para tener un caso de estudio, para presentarlo en mi portafolio. Además, en el curso de Meta también yo había trabajado o había hecho un caso de estudio acerca de una floristería, un bouquet, cómo manejaría el presupuesto, cómo haría las campañas de publicidad y a través de qué canales. Y por último le dije a un amigo que tenía un emprendimiento también, que él vendía celulares, que si por favor me dejaba hacer la publicidad de su negocio de manera gratuita, solamente para yo tener otro caso de estudio. En total conseguí 3 casos de estudio, con eso armé mi portafolio y adjunté mi portafolio a las hojas de vida. Además, lo que hice fue incluir los 6 meses de experiencia que había tenido trabajando como asistente virtual, para que me diera un poco más de peso desde la parte del trabajo remoto, para que supieran que ya tenía experiencia trabajando de manera remota. Bueno, esto realmente cambió la manera en que empecé a aplicar a los trabajos. Primero porque ya la hoja de vida que yo tenía fue tomada más en cuenta por los reclutadores, y segundo, empecé a hacer entrevistas, que esa es otra parte que uno necesita aprender, cómo enfrentarse a una entrevista laboral. Bueno, finalmente yo me obsesioné tanto que recuerdo que yo envié más de 100 hojas de vida. Fueron como 120 hojas de vida en total. De esas 120 hojas de vida solamente me llamaron 2 empresas para entrevista. Pero finalmente, luego de esas 2 entrevistas, pude tener mi primer trabajo remoto. El proceso en total me tomó alrededor de 8 meses. Fueron 4 meses haciendo la formación y el curso. Luego de eso, el portafolio, que fueron alrededor de 3 meses. Y ya aprendiendo acerca de cómo armar una hoja de vida, cómo aplicar, optimizar el perfil de LinkedIn, me tomó alrededor de 1 mes. Yo enviaba hojas de vida literalmente todos los días. Ese fue mi proceso en total acerca de cómo conseguí mi primer trabajo remoto. Lo digo de manera real para que no pienses que es un proceso maravilloso, que solamente lo puedes hacer en 1 o 2 meses, y sobre todo que diferencies cómo puedes empezar a tener una carrera remota real a un trabajo simplemente de plataformas como Fiverr o Upwork, donde vas a competir por precio, vas a competir con personas de Filipinas, de Bangladesh. Y algo que también aprendí es que siempre habrá una persona que pueda hacerlo más barato que tú,
y el mismo trabajo que tú haces. Entonces, por eso yo no recomiendo empezar con Fiverr o con Upwork o con freelance como plataformas, porque al inicio no tienes experiencia, no sabes hacer tu trabajo bien, no tienes un portafolio sólido que respalde lo que dices que sabes hacer, así que no vas a destacar dentro de las ofertas. Lo que yo te recomiendo es que hagas el camino al revés. Primero, fórmate, consigue un trabajo, consigue experiencia y luego podrías incluso ir a esas plataformas a cobrar más que el promedio, pero precisamente porque tu experiencia es lo que vale y ya tienes portafolios y casos de estudio. Cuando empiezo a trabajar como asistente virtual, mi salario era alrededor de $350, que era similar a lo que ganaba en ese momento en el call center. Pero para mí realmente el cambio fue dejar de ir a una oficina, dejar de gastar tiempo en el transporte, 2 horas diarias. Entonces fue un salario que realmente me hacía más feliz porque tenía más tiempo para mí, más tiempo para estudiar. Luego de pasar de trabajar como asistente virtual, cuando llegué a mi primer trabajo remoto en marketing digital, me pagaban $500. Ese fue el salario de entrada. Pasé de 350 a $500 como junior. Ahí ya trabajaba a tiempo completo y trabajaba desde casa. En ese momento, aunque fue un incremento no muy grande, yo estaba más enfocado en conseguir experiencia, porque yo sabía que si cumplía al menos 6 meses a un año de experiencia en esa compañía, ya luego iba a poder aspirar a salarios más grandes. Luego de que pasó el primer año trabajando como especialista en marketing digital, lo que yo hice fue empezar a mirar ofertas de trabajo en LinkedIn para saber qué otras habilidades podía agregar a mi portafolio. Esto también es muy importante, no te quedes solo con una habilidad, porque normalmente entre más sabes, más te pagan. Entonces yo empecé a trabajar en saber más de Google Ads, en saber un poco de automatizaciones, de plataformas de atribución, que en otro video les explicaré un poco qué es eso, para subir mi valor en el mercado. Precisamente la habilidad que me catapultó a un mejor sueldo fue Google Ads. Cuando yo empiezo a incluir Google Ads en mi portafolio, llega una oferta de trabajo ya no por 500, sino por $1,200, que fue más o menos a los 6-7 meses de estar en esta compañía, en mi primer trabajo remoto. Yo considero esa opción, aplico y cambié de trabajo. Entonces miren que yo demoré 8 meses en conseguir mi primer trabajo remoto, aproximadamente 6-7 meses más en dar el salto de $500 a $1,200, pero es porque siempre estuve educándome y siempre estuve aprendiendo. Ese es mi consejo para ustedes. Cuando lleguen a su primer trabajo remoto, sigan aprendiendo de otra habilidad complementaria para que puedan incrementar su valor en el mercado. Ya cuando yo llego a este trabajo de $1,200, yo estoy más tranquilo, era más trabajo, pero estaba aprendiendo un montón. Entonces, finalmente, en alrededor de 14 meses, yo pasé de mi primer trabajo remoto como asistente virtual a un trabajo como especialista en marketing digital que me pagaba $500 y finalmente a $1,200. Si yo lo logré en ese tiempo, ustedes como autodidactas también lo pueden lograr, porque el objetivo de este canal es darles a ustedes las instrucciones y el proceso que deben pasar y qué hacer en cada etapa para que lo logren de una manera más rápida de lo que yo lo hice. Y bueno, en resumen, esta es mi historia. Así pasé de trabajar en un call center ganando 350,000 pesos quincenales a $1,200 14 meses después, aprendiendo marketing digital y aplicando a más de 120 vacantes. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco. Agradezco también si te suscribes al canal, si activas la campana de notificaciones. En el próximo video estaré hablando acerca de cómo tener tu primer trabajo virtual en 2026, que va a ser una guía completa con el paso a paso que tú necesitas para poder llegar a ese trabajo soñado en el 2026. Muchas gracias.